Me alegro mucho de verles. ¿Pueden ir, por favor, conmigo al capítulo número 13 del Evangelio de Juan? Capítulo número 13 del Evangelio de Juan. Todo este capítulo, y de aquí hasta un poco más adelante, son palabras que el Señor Jesucristo está pronunciando estando en el aposento alto, en esa última cena, en esa cena de despedida. Y el Señor Jesucristo en esa última cena celebraba la Pascua. Algunos creen que esta Pascua la celebró un día antes, porque la Pascua sería el sábado, y si hubiera muerto el sábado, no hubiera podido estar 3 días y 3 noches para resucitar el domingo. Así que es posible que esto está ocurriendo un jueves o diríamos nosotros, un miércoles por la tarde, noche. Y luego fue apresado, un jueves fue crucificado, y tenemos jueves por la tarde, tenemos viernes por la mañana, viernes por la tarde, sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo por la mañana. Así que tenemos 3/4, 6/4 o 6 medios días, por decirlo así. No son días completos, pero sí que pasa por el tiempo de esos 6 periodos, teniendo en cuenta que el día judío empieza a las 6 de la tarde. Empieza con la puesta del sol el día y va resplandeciendo hasta el amanecer, así que hasta el ocaso. Así que el día judío, si empieza así, la cuenta podría salir. Pero es hoy una opinión entre muchas opiniones. La verdad que la Iglesia Católica, por ejemplo, enfatiza o dice que fue crucificado el viernes, el sábado y el domingo, y no sale la cuenta, pero bueno, así es. Entonces, pero tenemos aquí en el capítulo número 13 del Evangelio de Juan que el Señor Jesucristo tiene unas palabras antes de ser entregado, y empieza así en el versículo número 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan capítulo 13, versículo número 1, pero ahora leemos el 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simeón, que le entregase, Judas Iscariote había permitido que el diablo entrara en él y le iba a entregar. Como el diablo ha sido homicida desde el principio, un homicida es un asesino, uno que quiere matar, que iba a hacer la obra del diablo dentro de Judas, entregarlo ¿para qué? Para que lo mataran. Seguimos. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos.
¿Por qué decía aunque no todos? Porque uno parecía cristiano, pero no era cristiano. Estaba cerca de Cristo, pero no era de Cristo. Escuchaba las palabras de Cristo, pero no creía en Cristo. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos y guíanos para que podamos entender y comprender esa gran enseñanza que tú tienes para nosotros. Gracias por todo lo que tú nos has dejado plasmado en la palabra de Dios y gracias porque tu Espíritu Santo, que mora en aquellos que hemos creído y confiado en ti, nos guía a comprender y entender la Escritura, para que te conozcamos, para que te comprendamos y para que por amor te obedezcamos de todo corazón. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos dice el texto que hemos leído en ese versículo número 1, que el Señor Jesús, sabiendo que su hora había llegado. ¿Quién puede saber cuándo va a llegar su hora? Cristo es el autor de la vida y Cristo, como autor de la vida, tiene el control de la vida. Y si tiene el control de la vida de toda la humanidad, puede tener el control de su vida incluso. Así es la Trinidad. Y por supuesto estaba perfectamente controlándolo todo. No mucho atrás, dice en el capítulo 7 de Juan, versículo número 30, dice la palabra de Dios que aunque algunos intentaban apresarlo, dice en el versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Dios dijo, el día, vamos a imaginar que yo tengo razón, jueves, a las 10 de la noche, van a coger a Jesucristo y los van a entregar. Y ese día, o el día, en este caso es miércoles, van a apresar a Jesucristo y lo van a entregar. Y el jueves, a las 12 del mediodía, va a entregar su vida. Y va a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una de las 7 frases que dice Jesucristo desde la cruz. La primera, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así fue la primera. Y la última, en tus manos encomiendo mi espíritu. La penúltima, consumado es. Y puedo ir repasándolas, pero por si me falta una, por supuesto hay varios. A Juan y a María le dice, Juan, he aquí tu madre, y aquí tu hijo. Fue otra de las frases que expresó el Señor Jesucristo. Por supuesto, expresó también
Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir realmente que fue ese grito de agonía que veía que ya la vida se le iba y estaba cumpliéndolo, y por eso después de eso dice consumado es. Dijo la frase. Ahí está. Bueno, muy bien. Al ladrón a la derecha le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí están las 7. Bueno, y tengo sed, como he dicho. Muy bien, esas son las 7. Pues como os estaba diciendo, no solamente es en el capítulo 8, versículo 20, también vuelven otra vez a intentarlo y por supuesto nadie le toca, dice en el Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. La hora. Dios lo hace exacto. Las cosas salen exactamente como Dios las predispone para que se hagan. Así es. Y siempre fue así y siempre será así. Jesús sabía que su hora había llegado, nos dice aquí, y lo tenía bien claro, que así era. Y dice en el capítulo 12, justo en el versículo 23, es en ese, justo antes de ese capítulo, del capítulo 13, en el capítulo 12, en el versículo 23 nos dice la palabra de Dios que Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y una de las cosas en cuanto a esto es que Jesús sabía perfectamente la voluntad del Padre, la conocía y iba a cumplirla totalmente. En el versículo 27 dice, ahora está turbada mi alma. Él veía que llegaba esa hora. Y que diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Me van a quitar la vida. Para quitarme la vida me van a dar una cantidad de golpes, una cantidad de azotes, una cantidad de malos tratos indescriptible. Pero para esto he venido. Y lo sabía perfectamente. Así era. Así que cuando dice en esa última cena de que sabiendo Jesús que su hora había llegado, tiene unas palabras que decirles a sus discípulos porque son de sus últimas palabras. Ya estamos al final. Tengo que decir algo que es muy importante. Y el propósito era decirles esas cosas tan importantes porque su hora había llegado y su gozo se iba a cumplir. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Yo cuando leo Hebreos capítulo 12, versículo 2, no comprendo ese gozo. Me llama la atención, pero ahora vamos a ver por qué el Señor Jesucristo tenía ese gozo. Dice la palabra de Dios que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, está hablando de Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cómo puede ser que Jesús tenía gozo de sufrir la cruz? Y no era un hombre que le gustaba sufrir en su cuerpo. La razón que nos enseña la palabra de Dios está bien clara cuando lo estudiábamos. Dice el versículo número 1 del capítulo 13, para que pasase de este mundo al Padre. ¡Ah! Ir a la presencia del Padre era imposible sin pasar por la cruz, porque era la razón por la que estaba aquí. Pero tenía un gozo, voy a la presencia de Dios. ¿Puedes comprender un poquito más esas palabras del apóstol Pablo imitando a Jesucristo? Para mí el vivir es Cristo y el morir
¡Anda! Si está imitando a Jesucristo, si está pensando como Cristo, si está sintiendo como Cristo y en algunos momentos sufriendo como Cristo. Claro, ya voy comprendiendo un poco más ese gozo que va teniendo. Si tengo que pasar por donde tengo que pasar, pero sé lo que me espera después, quizás estoy dispuesto a pasarlo. Yo como hombre, Jesucristo, como el hombre con mayúscula, y sabiendo que era el Hijo de Dios con mayúscula, iba a querer hacerlo. Ir a la presencia de su Padre. Ahora voy comprendiendo un poco más. Es sorprendente ver esa obra, cómo está obrando el Señor Jesucristo y pensando en todo esto. Él soportó la traición, soportó la agonía y soportó la muerte, porque sabía que después sería exaltado al Padre. ¡Qué bueno! Voy a ir a la presencia del Padre, donde recibiría, ¿qué? La gloria. Dice en su oración sacerdotal en el capítulo 17, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Qué bueno! Esa gloria, esa comunión. Mira que el Hijo en esta tierra una y otra vez se apartó de las multitudes y de la gente para tener esa íntima comunión con su Padre. Pero aún así soportó que a veces tenía que hablar con la gente, tenía que estar con la gente. Y no significa que no estaba con el Padre, pero la comunión que tenía antes era muy especial y distinta. Y quería volver otra vez. Así que él recibiría la gloria y la comunión que había disfrutado en la Trinidad desde la eternidad. Nos dice en el capítulo 17, voy a leerlo, en el 17 versículo número 4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Anda, qué bueno, la gloria que tuvo Cristo antes que el mundo fuese. Recuerda que si quieres leerlo, este es un buen texto para rebatir a un falso creyente que no cree que Jesucristo es Dios igual que el Padre. Dice en Isaías 42:8, yo soy Dios y no daré a otro mi gloria. Y aquí dice él, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y qué bueno ver que Dios no da la gloria a otro, porque se la da a Dios. Y sin embargo, es la segunda persona de la Trinidad. Aquí vemos realmente cómo esa gloria refleja la deidad de Jesucristo y es tan Dios como el Padre y tan Dios como el Espíritu Santo. Así lo vemos. Este fue el gozo puesto delante de él, por medio del cual sufrió la cruz. Aquí puedes ver que Cristo sintió gozo de ir a la cruz. Claro que sí. No porque fuera una persona que le disfrutaba con el dolor, nunca. Era porque sabía que había que pasar por la cruz para poder ir a la presencia de su Padre y poder ser glorificado junto con el Padre y tener esa comunión en la Trinidad. Qué bueno ver la enseñanza de la palabra de Dios. Así que vemos muy bien cómo les da las marcas y les muestra realmente ese amor. Y nos dice el final del versículo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando ves que Jesucristo está dispuesto
a pasar por la cruz para llegar al cielo, para estar con el Padre, para tener esa comunión, para ser glorificado. Y que esa cruz, la razón de esa cruz es salvar a la humanidad que va a creer y confiar en Él. No puedes menos que decir eso. ¿Qué le hacía falta a Jesucristo? Nada. ¿Qué le hacía falta al Padre? Nada. Y entonces, ¿por qué lo está obrando el Espíritu Santo tocando los corazones de las personas? Por amor, por amor. Nada más. Dios es amor. No es que intenta trabajar en el amor, es que Él es amor. Tú y yo no somos amor. Nosotros aprendemos y intentamos poner en práctica el amor, pero en esencia no somos amor. Solamente en tanto en cuanto Cristo viva en nosotros y haga la obra de Dios a través de nosotros. Así que nos dice ahí la palabra que Jesús ha hecho algunas cosas por todos los hombres, pero Él ha hecho todas las cosas para algunos hombres. Y es como son los suyos que estaban en el mundo. Y nos dice aquí que Él había amado a los suyos, no es a todos, a los suyos, y los había amado hasta el fin. Y cuando dice hasta el fin, esa palabra fin tiene la connotación de hasta el extremo, hasta la muerte, y muerte de cruz, los había, y también que para siempre, eternamente, ese amor. Por eso te leemos en Romanos 8 que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte, no. Ángeles, principados, potestades, el demonio, no puede. Un pecado no puede separarte del amor de Dios. Y por supuesto, si has recibido el amor de Dios, nunca, nunca en tu vida rechazarás al Dios que te ha amado. Si le rechazas, eres un apóstata, entonces no has amado realmente a Dios. Y así es. Por eso Hebreos nos dice que algunos apostatando se apartaron, saborearon el Evangelio, saborearon la palabra de Dios, oyeron, parecieron cristianos, pero nunca fueron. Es por eso que el que ha recibido el amor de Dios está seguro. Nada ni nadie los puede separar de Él. Y nadie los puede arrebatar de la mano del Señor. Están seguros para siempre. Así que hasta el fin, nos dice la palabra de Dios. Así que qué bueno es que ahora el Señor Jesús dice, está muy bien la teoría, pero la vamos a poner en práctica. Y el Señor Jesucristo es uno que siempre que te diga a ti, sé un siervo, te va a dar el ejemplo de siervo. Siempre que te enseñe cómo ser un siervo, Él te va a dar el ejemplo. Y aquí pone el ejemplo cúspide. Normalmente, en la tradición judía y especialmente en el tiempo de Jesucristo, nunca un mayor lavaba los pies a un inferior. Nunca. Siempre los inferiores lavaban los pies a los que eran superiores socialmente. Pero no solamente eso, sino que ni siquiera nunca uno lavaba los pies a uno igual que él. Siempre eran los de abajo los que lavaban los pies. Y el Señor Jesucristo dice, ¿estáis discutiendo quién es el mayor entre vosotros? Y el Señor Jesucristo no está tratando necesariamente de rebajarlos, sino que les está diciendo, ¿no os dais cuenta que todos sois iguales? ¿No estáis dando cuenta que no es que ella tiene que pisotearle a él? No, ni él a ella, ni el pastor al miembro. No. Es que todos sois iguales. El que enseña la palabra de Dios como el que la recibe. Hay un rol cada uno
y tenemos que respetarnos, por supuesto, pero el Señor Jesucristo le está diciendo, espera, ¿soy yo el Señor? ¿Soy yo, y les dice Él a ellos, ¿soy yo para vosotros el Maestro? Sí, claro que lo soy, y lo reconoce, soy el Maestro y soy el Señor. Y cuando dice Maestro y dice Señor, está poniendo ahí arriba. La palabra Señor, por supuesto, es una palabra que está hablando de estar en la máxima escala. Y dice, yo que soy el maestro, que os enseña a vosotros lo que no tenéis ni idea. Soy la sabiduría personificada para vosotros. Soy para vosotros aquel que realmente tiene la más alta escala de todas, como Señor. Curios, eso es, curios es la palabra. Pues, entonces, tenéis que reconocer que si yo, dice en el versículo 3, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien por qué lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Ejemplo. ¿Sabéis cuando el Señor nos manda a testificar? Cuando el Señor nos manda a hablar, cuando el Señor nos manda a mostrar al mundo a Cristo, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Sed un ejemplo de Cristo. Por eso os llamáis cristianos. Un cristiano es un ejemplo de Cristo. Un cristiano es uno que da testimonio de Cristo. Y está tratando de decirles ahí, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Estáis dispuestos a hacer así? Me llama la atención que nos cuesta mucho orar, nos cuesta venir a la casa de oración, nos cuesta dedicar tiempo a la oración. Pero el siervo obedece los mandatos de su Señor. Y el Señor le manda orar sin cesar. Velad y orad, porque el tiempo es corto. Velad y orad, porque estas almas que están perdidas necesitan oración. Y me llama mucho la atención, como siempre tenemos muchas excusas por las que no venimos a la casa de oración. ¿Será que no amamos como Cristo? ¿Será que no estamos poniendo en práctica las enseñanzas de Cristo? ¿Será que conozco la teoría, pero la práctica hay mucha distancia entre una cosa y otra? Como dice el dicho español, del dicho al hecho hay mucho trecho. Pues el Señor Jesucristo nos dice, eso no debe ser así en vosotros. Y los dijo de esa manera en el Sermón del Monte, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. No hace falta ni que juréis ni que empecéis a prometer. Así debe ser vuestra palabra y vuestra vida. Cumplirla. Entonces dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Quién es mayor? ¿Cristo o tú? ¿Jesucristo o yo? Pues por supuesto Jesucristo es el mayor. Y por supuesto debo de escuchar y debo de atender y debo de obedecer. Entonces, si sabéis estas cosas, ya está, ya las sé, ya tengo la bienaventuranza. Y dicen, no. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. ¿Entiendes? No es conocimiento lo que me da la bienaventuranza, es obediencia del conocimiento lo que el Señor bendice. La práctica, el ejemplo, el cumplimiento, el compromiso, que es lo que nos cuesta a todos. Compromiso.
Eso de ir a la iglesia, me quiero hacer miembro pero no comprometerme. A ver, ¿cómo funciona eso? Por eso no me hago miembro, porque no me quiero comprometer. Y el Señor dice, a ver, ¿entendéis que no te comprometes con los hombres, te comprometes con Dios, con el Señor? Si el que se compromete con los hombres recuerda que los hombres fallan, es Dios el que no falla. Las promesas se hacen a Dios y Él es el que nos pedirá cuentas, no los hombres. Ningún hombre tiene derecho a pedir cuentas a otro hombre, a nivel espiritual, por supuesto. Puede animarle, puede ayudarle, puede instruirle, puede orar por él, pero al final el que obra es Cristo, el Espíritu Santo, en nuestros corazones. Así que la obra hay que hacerla completa. De lavar los pies, dice, ya está, no, hay que secar los pies. Agáchate, seca los pies. Y con la toalla le secó los pies. Y explicó una enseñanza espiritual preciosa. El Señor Jesucristo, no solamente de someternos al Señor y amarnos unos a otros, que ahora vamos a ver el nuevo mandamiento, que se nos va el tiempo, pero lo voy a leer por lo menos, sino que enseñó una enseñanza preciosa. Por eso Juan escribe en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? ¿Eso es para los incrédulos? No, eso es para los creyentes. Por eso empieza el texto diciendo, hijitos, si pecáramos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, una vez que entraron en la familia de Dios, sigo lavándome y pidiendo perdón por mis pecados. Y el Señor Jesucristo dice, no tenéis necesidad de que se os lave entero, ya estáis lavados con la sangre de Cristo. Ahora lo que tenéis que hacer es la necesidad de, antes de venir a comer, lavaros las manos. Antes de venir al culto, pues lavaros un poco. Y espiritualmente lo que quiere decir es, ya no os laváis para salvación, ahora os laváis para reconciliación y comunión con el Señor y con los hermanos. Por eso necesitáis confesar los pecados a Dios en primer lugar y en segundo lugar al ofendido, que hemos ofendido. Si hemos ofendido a alguien. Así que así es como el Señor Jesucristo enseña a Pedro una lección primordial para ti y para mí. Lávate en la sangre de Cristo. Ahora el Señor dice, todo esto se baña y está impregnado del amor de Dios. Y nos dice el versículo número 31, lo leo, que ya se nos ha ido el tiempo. Entonces cuando hubo salido dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Os acordáis de esa glorificación? 13:31. Que el Señor Jesucristo con gozo iba a la cruz, iba a ser glorificado, iba otra vez a reunirse con el Padre y iba a tener comunión con él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Veis cuántas veces la palabra glorificar aparece ahí? ¡Qué gozo tiene el Señor Jesús con esa glorificación! ¿Por qué? Podéis leerlo en casa, Filipenses capítulo 2. Se humilló tanto que quedó velada su glorificación. Vieron un poquito cuando subieron al monte de la transfiguración. Esa fue glorificado. Le brillaba, resplandecía su rostro cuando tuvo ese encuentro con Elías y con Moisés. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Visteis cuando ascendió al cielo en las nubes? ¿Dónde está? Dice este mismo Jesús, que ha ido al cielo, ha sido tomado en las nubes, volverá, pero mientras tanto va a la diestra del Padre.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ese mandamiento, la palabra nuevo, quiere decir fresco. Ese mandamiento aparece en Levítico, en el capítulo número 19, versículo 18. De ahí tenemos amar a vuestro prójimo. Pero aquí tenemos esa novedad y esa frescura de poner otra vez el ejemplo. ¿Te acuerdas que siempre he dicho, y lo repito, siempre que Jesucristo te manda algo, Él pone el ejemplo? Te mando que ames. Mira cómo debes de amar. Yo soy el ejemplo. Ahora lo que está el Señor Jesucristo aquí dejando bien claramente es realmente la dimensión de ese amor. ¿Qué es el estándar de tu amor? Si no es Jesucristo, no estás practicando el amor. Si no es la obra de Jesucristo, no estás obedeciendo al Señor. ¿Amas a tu mujer de esa manera? Hasta como el Señor Jesucristo, Efesios capítulo número 5, lo tienes bien claro. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mujeres, amad a vuestros maridos. Y otra vez, sed imitadores de Jesucristo. ¡Qué bueno! Entender ese amor, esa dimensión del amor. Y entender realmente que es un distintivo de que eres hijo de Dios. Dice el versículo número 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El mundo tiene derecho a dudar de tu cristiandad si no manifiestas ese amor. Tiene todo el derecho. En una ocasión, un joven cristiano estaba en el recreo del colegio y estando en el recreo del colegio estuvo jugando con sus compañeros haciendo deporte. Y él les había hablado a sus compañeros de que Jesús era su Señor y le había perdonado sus pecados. Entonces, jugando, empezó a empujar, empezó a tratar, ¡no! ¡No me vas a hacer eso! Y un compañero se le acercó y le miró y le dijo, oye, me parece que el nombre de cristiano te viene grande, ¿eh? No estaba manifestando, ¿verdad, niños? No estáis manifestando el amor de Dios cuando os enfadáis y pataleáis y os peleáis. Y a los mayores no os digo nada. Pero sabéis muy bien que no solamente le ocurre a los pequeños, también nos ocurre a los mayores. Ese chico era yo. Y me quedé... ¡Oh! Lo que dice aquí, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, y tuvierais amor los unos por los otros. No estoy manifestando amor. No estoy siendo un buen discípulo de Jesús. Tuve que pedirle perdón al Señor y tuve que pedirle perdón a Él. Y por la gracia de Dios, este chico, Carmelo, vino a la iglesia y conoció al Señor. Pero Dios tuvo que cambiarme primero a mí. Hermano, Dios va a tener que obrar en tu corazón primero. Porque el amor de Dios llega hasta ese punto que dice, perdón, cámbiame, Señor, quiero ser como tú. Todavía no lo he conseguido, pero sigo todavía y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hermanos, es un mandamiento, no es una opción, no vale ni siquiera tu opinión, es un mandamiento, obedécelo. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y lo repite. En esto conocerán todos que sois mis discípulos.
ese amor ora por el prójimo, ese amor se pone de rodillas, ese amor siente en su corazón la necesidad de que el Espíritu Santo toque su corazón. Espero que sea así y que no perdamos de vista al Señor. Vamos al Señor.